trastornos de alimentación que muchas veces desconocemos y en el día de hoy queremos que usted conozca muchos de esos trastornos que a veces no tenemos el conocimiento y por eso no lo tratamos o no lo prevenimos. Hola, Yas. Hola, Ilonquita, ¿cómo estás? El tema de los trastornos de la alimentación es algo que cada vez vemos que crece más, ¿verdad? Sobre todo en las adolescentes, en las niñas, por sobre los varones. Y vemos que cada día el marketing, la publicidad, la moda, las modelos y todo lo relacionado al tema sociocultural crece, ¿verdad? Y las niñas cada vez se están poniendo más preponderante a perder peso, a que si estoy delgada o si estoy gordita. Entonces, podemos tener una enfermedad en nuestros hijos que no sabemos, como tú bien dijiste, que desconocemos. Entonces, en el día de hoy es importante saber cómo la vamos a detectar. Así es, y hay muchos de esos trastornos, asimismo, que a veces lo tenemos o tenemos signos en nuestra casa o en amigos o en sobrinos y a veces nosotros no nos percatamos a tiempo y realmente cuando tenemos un diagnóstico a tiempo de estos trastornos pueden ser tratados y corregidos porque mientras más tiempo se dure para tratarlos o para diagnosticarlos, entonces más complicado es. Así es. Así es, como a modo, ¿verdad?, que todo el mundo conoce o que más de alguna persona ha oído hablar, lo que es la anorexia. La anorexia es cuando aquella persona, ya sea varón o mujer, le pierde completamente el amor a la comida, por decirlo en palabras simples, y comienza a existir una distorsión en su imagen corporal. Con esto queremos decir que ya cuando se mira en el espejo se ve más gordita de lo que realmente es. Entonces, completamente un tema psicológico, vamos a decir. Podríamos decir que la anorexia no es una enfermedad solamente de nutrición, sino es una enfermedad incluso catalogada ya una enfermedad mental. Porque hay una distorsión de la imagen y por esta misma distorsión la persona toma la conducta de dejar de comer. Y como hemos visto videos, como yo personalmente he visto algunos videos de testimonio, los jóvenes dicen simplemente se me cerró el estómago. Así es, y no solamente eso, ya es que también tiene una connotación espiritual muy importante, porque así como estamos hablando de psicológico, mental, sabemos que el enemigo aprovecha esto para entrar a esas mentes de esos jóvenes, para aprovechar cualquier debilidad que haya en sus emociones, en su personalidad, entonces toma esto para que ellos tengan como por esa parte, o sea, de la alimentación, como este trastorno de creer que no, que están sobrepeso o están obesos y que no deben de comer. Entonces el enemigo te aprovecha y trastorna como sus mentes. Así es. Y vemos que es fuerte porque normalmente cuando se ven estos trastornos es difícil, o sea, que el paciente salga, por eso se necesita mucho también el apoyo de psiquiatría y psicología, pero vemos que hay algo más allá también, que la parte espiritual ahí es muy importante, ya sea administración, la oración y de verdad que el Señor dé la gracia, o sea, esos papás y también para que esa persona pueda salir del trastorno. Fíjate como yo te conté hace un momento atrás, ¿verdad? Cuando yo era adolescente siempre estaba el tema del peso en mi vida, de que si subo, que si bajo, siempre quería tener menos de lo que realmente tenía. Y creo que no soy la única, me imagino que más de la mitad de las mujeres no están conformes con su peso. Entonces, ¿qué sucede? Que la adolescencia es una etapa en la vida en donde nuestros jóvenes se ven muy influenciados por nuestro entorno. Entonces, pueden haber comentarios, pueden haber conductas que uno toma para agradar a algún noviecito o a alguien que quiere, alguna persona que quieren agradar. Y también el tema en el colegio. En los comentarios, mira qué caderas tan grandes, la barriguita. Entonces ahí, ¿verdad? Uno como adolescente abre puertas, como bien tú decías, al enemigo, para que el enemigo empiece a sembrar cizaña, empiece a sembrar mentiras, que nosotros como padres tenemos que tener las antenitas espirituales bien abiertas para detectar. Y esos comentarios despectivos son los que marcan a veces y de hecho limitan como un antes y un después en la vida de estos jóvenes, porque eso les llega y como que deciden entonces, no, pues yo estoy gordita, yo tengo muchas caderas, tengo muchas nalgas, como que voy a hacer algo para que ya no me digan así. Entonces esto realmente influye mucho en estos pacientes o en estas personas, en estos jóvenes.
Y también la parte normalmente de que empiezan con una dieta, o sea, la mayoría de los jóvenes o las jovencitas empiezan con una dieta. No, o sea, el 80% ha hecho dieta. Ajá, y se ve que el 80% de las que son anoréxicas inician así, haciendo unas dietas restrictivas, entonces ellas van aprendiendo cada vez más, no quieren aumentar de peso, el miedo de ganar el peso, entonces por ende se van involucrando más en la enfermedad. Sí, un círculo vicioso, ¿verdad? Pero también están las consecuencias de la anorexia. La anorexia no solamente la consecuencia es que me veo muy delgada, que estoy muy delgada. Existe el tema del riesgo de la osteoporosis por falta de ingesta. Los niños, en este caso, las personas que padecen este tipo de trastorno, no ingieren lo suficientemente calcio. Por ende, vemos un adulto con una osteopenia, con una falta de calcio en los huesos, en la sangre, o una osteoporosis prácticamente en un cuerpo de 20 años, un sistema esquelético que puede ser hasta de 80 años, ¿verdad? Falta de la misma presión sanguínea porque no comen. También el ritmo cardíaco bajito, o sea, bradicardia, también porque todo su sistema, o sea, corporal, pero sus órganos internos bajan, o sea, su intensidad o su metabolismo, vamos a decir así, y el cuerpo de hecho, o sea, se despreocupa por lo externo. Sí. O sea, hay pérdida, normalmente las uñas se debilitan, pérdida del cabello, sí, fragilidad del pelo, la piel se deshidrata, se vuelve seca, porque realmente el cuerpo se concentra en preservar lo interno, claro, entonces sí, por ende le resta importancia a lo externo. Y pueden llegar incluso hasta perder la menstruación, que ya cuando existe la pérdida de menstruación el tema es grave, ¿verdad? Ya cuando el adolescente en este caso ha perdido su menarquia o su periodo menstrual, es importante considerar ya, me imagino yo, un tema de ingreso. Así es, y también en la parte del tratamiento, o sea, ya la parte psicológica es muy importante, tiene que ir de la mano con la parte nutricional, o sea, tiene que ir un psiquiatra, hay muchas veces, la mayoría hay medicación, que sí lo pone el psiquiatra o el psicólogo, porque hay un tema de ansiedad, un tema de depresión que hay que controlar en ellos. Entonces, para esto necesitamos esta ayuda. Aparte de que nutricionalmente hablando vayamos aumentando, o sea, la alimentación y las calorías en la dieta de la paciente y que ella se vaya acostumbrando o él acostumbrándose a esto. Y como dijiste al principio, igual es más frecuente en niñas o en jóvenes, hembras, pero también se ha visto que ha aumentado en varones por el mismo tema de que quieren verse bien, entonces también ellos están afectándose con esto. Así es. Bueno, anorexia, bulimia y otros tipos de trastornos los veremos pronto, luego de esta pausa. Volvemos a nuestro programa Eres lo que comes, sin antes continuar para recordarte el correo electrónico en donde puedes escribir sugerencias y cualquier tipo de pregunta que te inquiete. eresloquecomes@comuniontv.com. Y Lonca, continuamos hablando del tema de los trastornos alimenticios, hablamos ya de anorexia, pero explica un poquito qué es lo que es la bulimia. Sí, la bulimia también es un trastorno de alimentación, normalmente inicia a la edad de los 16 a 23 años de edad y estas son personas que o tienen un peso normal o a veces hasta están un poquito sobrepeso, pero tienen como lo que llamamos atracones, o sea, comen mucha cantidad en un momento de comida, pero la carga de conciencia y el no querer ganar peso hace que entonces se purguen, o sea, vomiten, usen laxantes, usen diuréticos, un sinnúmero de cosas para poder eliminar todas esas calorías y toda esa comida que ingirieron de atracón en un solo momento. Y entonces son estas personas así que comen por atracón compulsivamente en un momento y hacen esta parte para no aumentar de peso, de vómito. Como contrarrestar, ¿verdad? También practican mucho ejercicio físico para contrarrestar y quemar esas calorías que ingirieron de más. El problema es que ese tipo de atracones no son atracones de fruta, de vegetales, sino al contrario, atracones de comidas completamente chatarra, calorías vacías, dulce, golosina. Hay veces que este tipo de conductas se manifiestan en la noche, que vamos a ver también lo que se llama un trastorno de comida nocturna, pero la bulimia es importante detectar. Por ejemplo, si el adolescente come y toma una conducta de irse al baño o de apartarse o de no querer comer en un ambiente social, sí es importante detectar este tipo de conducta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inmediatamente ellos comen
tratan, como bien decía Ilonka, de tener una conducta compensatoria, que puede ser inducir el vómito o tomar algún tipo de laxante o Y a diurético. veces así mismo los papás o los familiares no nos damos cuenta o no se da cuenta nadie porque la persona come o la niña o el joven, lo que sea, y entonces va y vomita, pero no se da cuenta a nadie de que fue al baño y vomitó. ¿Y sabes por qué Entonces, también no nos damos cuenta tan fácil? Porque no pierden tanto peso. Ajá. Entonces nos encontramos una joven con un peso normal, incluso, como bien tú dijiste, media llenita, pero con este tipo de trastorno. Así es, y tiene mucha repercusión a nivel de los electrolitos, en el cuerpo, ya por la parte de los vómitos, o sea, pierden muchos electrolitos, en la parte de la dental, o sea, de las caries dentales. De las caries y también de todos sus dientes, Sí. o sea, tan corrosivos, o sea, sí. Por el ácido, por el ¿verdad? ácido, Que el ácido. que botan, obviamente, o que expulsan al vomitar. Entonces, esto hace que tengan daño en todas estas. Y también el desequilibrio que puede provocar también problemas cardiovasculares, o sea, problemas cardíacos por el desequilibrio que hay en lo que es el sodio, el potasio, por lo mismo del vómito, que Así se pierde es. mucho. Y también nos podemos encontrar con un trastorno mixto, una persona que puede tener anorexia, es decir, que no come, y además ser una anorexia purgativa. Vamos a decirlo, que una anorexia que come poco, que lo poquito que come, trata de tener una conducta compensatoria para eliminarlo. Entonces, el tema, como bien hablamos al comienzo, es un tema muy espiritual. Lo importante es que si usted ha visto algún tipo de conducta extraña en uno de sus hijos o de sus hijas, no solamente hembras, también fíjese en los varones, porque como bien dijimos, el marketing y todo el tema sociocultural afecta a los jóvenes adolescentes y también jóvenes adultos. Entonces, cualquier tipo de conducta extraña, ore al Señor y que el Señor le dirija. Si es importante algún tipo de ministración, de conversar con su pastor o con su líder espiritual, pero no deje pasar esto. Y también la parte de cómo tratar estos trastornos, ya sea la anorexia o la bulimia, tenemos que tener en cuenta también de disminuir o en un inicio parar la parte de los ejercicios de estos pacientes, porque como son ejercicios excesivos, normalmente lo ideal es pararlos y después se van introduciendo poco a poco. También controlar su alimentación, que siempre estén con alguien, o sea, con alguien acompañado comiendo, para que la persona que está ahí se fije que de verdad coma. O sea, no dejarlos solos, igual esperar un poquito para acompañarlos si van al baño, o sea, como ver cuál es la actitud que va a tener esta persona después que coma. Y si es necesario la hospitalización, como dijimos ahorita, ya estas son personas que están más graves, o sea, que están más complicados en esto, porque ya tienen pensamientos hasta suicidas, o sea, ya de verdad que el enemigo, como dijimos, ha aprovechado de una forma tal que quieren hasta morirse, porque no quieren tener el peso que ellos creen que tienen, porque es una distorsión de su peso. Y ya esta parte sí hay que hospitalizarlos, hay que tener en cuenta también cuando están en la parte también deshidratados o hidrolíticamente también muy afectados, que también hay que hospitalizarlos. O sea, ya si hay complicaciones de salud grave, es bueno que estén ingresados. Así es. Bueno, la anorexia y la bulimia son como los dos grandes trastornos, pero también existen algunos pequeñitos, ¿verdad? O quizás no tan conocidos, como es la alcorexia, que son aquellas personas que tienen un deseo de mantener su imagen corporal delgada, pero que les gusta el alcohol. Entonces, en este caso, ellos lo que hacen es dejar de comer por beber alcohol. Y es también, ¿verdad?, un tema de ansiedad, de manejar la ansiedad, ¿de qué forma? Entonces, ¿qué sucede? Que el alcohol es una droga aún más mala, como decía un estudio que vamos a mencionar, más mala que el crack y tan mala como la cocaína. Es algo que absolutamente la persona se vuelve dependiente. ¿Por qué? Porque le trae un tipo de placer, entre comillas, del mismo medio, alegría. Pero ¿qué sucede cuando este placer se acaba? ¿Verdad? La parte de que, o sea, cuando el placer se acaba, o sea, ya eso es la parte también emocional, o sea, realmente ellos están buscando llenar un vacío que hay dentro de sus corazones y lo hacen con estas sustancias. Y como dijiste, ya hay una revista que se llama Lancet que sí se dio cuenta, o sea, por estudios hechos, que es más adictivo que estas drogas de la heroína, cocaína y todo eso, porque crea, o sea, las personas como no lo ven tan grave como la droga, o sea, lo hacen más frecuente, mayor cantidad, es más social. Entonces, por ende,
creen ellos que no les afecta tanto, pero les afecta más a la larga que si fuera cualquier otra de esas drogas, porque es más perjudicial. Y también en los jóvenes, como bien mencionaste, que ellos lo hacen por la parte también, la presión social, y como salen, todos beben, entonces ellos quieren beber, pero tienen la parte, o sea, el dilema de que no quieren aumentar el peso. Entonces, así mismo, cambian una cosa por otra. Pero el alcohol definitivamente, o sea, 1 gramo de alcohol le aporta 7 calorías por gramo, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de un hidrato de carbono que te aporta menos, que son 4. Entonces está el tema de qué tipo de bebida consumen. Si usted consume, digamos, si la persona consume un alcohol con algún tipo de jugo, ya las calorías aumentan mucho más. Entonces, ¿cuál es el problema en la parte nutricionalmente hablando? Que este tipo de calorías son absolutamente vacías. Con esto queremos decir que no tiene ningún tipo de vitamina, de nutriente, de minerales. Entonces la persona está simplemente consumiendo calorías vacías que a la larga se transforman en grasa en nuestro organismo. Y esto les predispone a las hipertensiones, hipercolesterolemia, la misma diabetes. O sea, todo esto lleva a un sinnúmero de enfermedades por la parte de que están consumiendo más gramos así mismo de carbohidratos y más calorías. O sea que así es. O sea, yo fíjate que no conocía el tema de la alcorexia, pero me sorprendió. Lo importante, y volvemos a mencionar, que es un tema espiritual. Y si algún televidente que nos está viendo, que a lo mejor se siente con algún vacío en su corazón, le exhortamos que busque del Señor. Todos nosotros fuimos creados con ese vacío. La única persona que puede llenar ese vacío en nuestro corazón se llama Jesús. Si tú no has hecho tu confesión de fe, ora al Señor. El Señor está ahora mismo contigo y Él puede sacarte de cualquier tipo de enfermedad, de trastorno, de ansiedad que puedas tener. Así que toma este tiempo de reflexión y te invitamos a orar a nuestro Dios. Amén. Y así mismo Él les queda la fuerza y para Él no hay nada imposible. O sea, lo que tú crees que es imposible, para Él no es imposible, ¿ok? Entonces, de verdad, sí te exhortamos a que busques más de Dios, de la palabra, y que ores y que busques ayuda también en personas espiritualmente más capacitadas. Volvemos en breve, después de esta pausa, a nuestro programa Eres lo que comes. Y seguimos hoy con el tema de los trastornos de alimentación. Ya vimos anorexia, bulimia, vimos la alcorexia, que es el alcohol, y ahora vamos a ver uno que se llama ortorexia, que sí es el trastorno en cuanto a comer. O sea, estas personas prefieren los alimentos saludables, pero tienen también un trastorno en cuanto a esto porque no se salen, o sea, de estos alimentos saludables. Son muy estrictos. Entonces son muy extremistas, o sea, es en exceso, o sea, porque al principio las personas pueden verlo bien, como que bueno, está comiendo saludable, o sea, todo natural, todo saludable, pero se vuelve una obsesión. Y cuando esto se vuelve una obsesión y cuando usted no quiere salir o está en un lugar donde se le presentan comidas que de verdad tal vez muy poca la opción saludable y usted no quiere ingerirla porque no, o sea, por la parte así mismo, como vos me decís, obsesiva, de que quiere seguir comiendo todo lo saludable solamente, entonces de ahí se vuelve así mismo un trastorno que se llama ortorexia, y por eso le han puesto por todo el tema también de que ahora todo saludable, todo orgánico, todo natural. Que volvemos y le decimos, sí es recomendable que todo lo que ingiramos sea lo más saludable posible, pero no obsesionarnos con esto. No, y el problema de las personas que tienen este tipo de trastorno, ¿verdad?, es el aislamiento social. O sea, ellos no son capaces de ir a un restaurante, de salir con los amigos. ¿Por qué? Porque no saben cómo preparar un alimento que a lo mejor pueden solicitar al menú, ¿verdad? Porque están todos buscando lo orgánico, saludable, sin grasa, sin esto. Entonces, como bien decía Ilonka, es un extremo. Pero también existe lo que es la vigorexia. La vigorexia es cuando el deseo de mi imagen corporal, vamos a decir, mi aumento de masa muscular ya se sobrepone a todos los otros deseos, incluso dietas muy estrictas simplemente para ganar masa muscular. Sí, esta parte sí se ve más en las personas que hacen ejercicio, a veces en los fisiculturistas, porque ya se vuelve como igual, más o menos una obsesión. Así o sea, es. de querer verse bien físicamente, pero entonces con esto sí, o sea, tienden a tener alimentos más altos en proteínas, sí también a veces más alto en carbohidratos, por la parte de que quieren ganar igual masa muscular y saben que tienen que ingerirlo, pero se vuelve también obsesivo. O sea, ellos igual, o sea, a veces tú los invitas a algo, pero porque están haciendo el ejercicio,
o la parte de todo, de reuniones familiares, hasta compartir con sus hijos. O sea, a veces no lo hacen por la parte de que, bueno, quiero hacer el ejercicio, no, todo es el ejercicio, todo es mantenerme bien. Entonces ellos de verdad echan a un lado esta parte de la relación interpersonal, o sea, de familiar. Así es. Fíjate que como patrón común podríamos decir que es el cambio de prioridades. ¿Por qué? Porque en cuanto a la vigorexia se cambian prioridades de estar con la familia, de estar con los amigos por el ejercicio. El alcohol, la alcorexia, perdón, por el tema del alcohol. La anorexia, la comida. Entonces vemos que hay un patrón común que es el cambio de prioridades, el cambio de tu enfoque, en dónde estás enfocando tu vida. Y Dios debe ser, o sea, lo primero en nuestra vida es Dios, o sea, todo en nuestro orden, o sea, debe estar alineado, o sea, Dios primero, luego nuestra familia, nuestros esposos, nuestros hijos, luego va el trabajo, luego la parte de nuestro, vamos a decir, ministerio, o lo que hagamos de servicio para el Señor, y después las otras cosas. Pero si invertimos ese orden, entonces ahí ya vemos que hay un error, y por eso a veces se convierte a sí mismo en un vacío que ellos quieren llenar. Y por eso incurren a todas estas cosas, de ya sea alcohol, el ejercicio y todo esto, porque te están buscando llenar el vacío. Pero si Dios es lo primero, ya ese vacío, o sea, está lleno, y ya de por sí ellos no van a tener esa necesidad de satisfacerlo con otras cosas. Fíjate que hay una conducta, ¿verdad?, que se llama el síndrome del comedor nocturno, que es aquella persona que se levanta de noche, incluso causando, ¿verdad?, insomnio, y que come durante el día poca cantidad de comida, pero en la noche, durante la noche, digamos madrugada, mientras los otros duermen, él se levanta a consumir, quizás no un atracón, como lo haría quizás un bulímico, pero sí durante la noche. Muchas veces se levanta a consumir grandes cantidades de comida, por ende grandes cantidades de calorías. Y puede ser alguien que tal vez digamos, bueno, él está un chin sobrepeso, está obeso, pero él casi no come en el día. O sea, ¿por qué está así? Pero eso mismo, porque nadie se da cuenta que se levanta en la noche. O sea, al menos que uno esté despierto. Para eso hay algo, un testimonio. Hay un testimonio, lo voy a leer directamente, ¿verdad? Dice, no entendía lo que le pasaba a mi padre. Aunque fuera su hija, podía ver esos muchos kilos de más que le sobraban y lo que le costaba dar un simple paseo por el barrio. Lo más extraño es que él no comía demasiado. Solía picar un poquito en la mañana y comer algo ligero al mediodía, y con eso decía estar saciado. Hasta que una noche me desvelé y fui a la cocina. Mi padre también estaba allí y se estaba tomando un plato de espaguetis que le habían sobrado de la comida del mediodía. Me imaginé que era algo normal y que ya no había comido casi nada en el día, entonces me volví a la cama. Pero este comportamiento no se quedó aquí, sino que se repitió una noche tras otra, hasta que decidimos consultar a un especialista. Y mi padre entonces sufría el síndrome de comedor nocturno. O sea, algo que a lo mejor era normal. Esta chica nos cuenta un testimonio que al ver a su padre, ¿verdad?, en noche tras noche haciendo lo mismo, gracias a Dios que ellos recurrieron a un especialista y el diagnóstico fue este síndrome. Y hay un porcentaje, Jazz, de un 1.5% que sufre de este síndrome, que realmente es mucho. Y de este 1.5%, el 42% de estos pacientes son obesos por esto mismo, porque realmente pican mucho durante la noche. Esto hace que ganen peso porque igual no están quemando esas calorías. O sea, ya es una hora que uno ya está sin actividad física, entonces no tiene mucho por dónde quemar. Y ya también hay unos consejos que queremos darles a todo el que no está viendo, para ya sus hijos, ya sus adolescentes, pero que lo podamos tomar en cuenta, porque esto es muy importante, o sea, en la base de nuestros hijos. No importa ya hayan crecido, pero tomarlos en cuenta. Primero que debemos hablarles, o sea, de lo que es una buena alimentación desde que son pequeños, o sea, lo que es una alimentación variada, lo que es ingerir frutas, vegetales, o sea, y ver lo que ellos más prefieran para entonces írselo introduciendo. Y también lo de comer en la mesa como familia, porque esto les refuerza que el comer es bueno, o sea, es un compartir en familia bueno, y esto sí los ayuda con la parte de que sepan cómo después seguir alimentándose. Así es. Y como padres también, reforzar el autoestima de mi hijo. Y por favor, no decirle, tú estás gordito, tú estás flaquito, sube aquí, baja de allá, porque eso a largo plazo le puede traer consecuencias que ya lo hemos visto. Entonces, importante es
a la adolescencia también, sobre todo en la adolescencia, porque del niño chiquito muchas veces hasta por cariño le decimos mi gordito, pero en la adolescencia, cuando ya, como dijimos, todos los factores socioculturales influyen en las decisiones que el adolescente va a tomar, trate de que este tipo de comentarios no se realicen, para que entonces no podamos... Y el establecer los horarios de comida, o sea, lo ideal es que tengan horas para desayunar, merendar, comer, merendar en la tarde y cenar, porque esto les provoca un orden, o sea, hay un orden en la alimentación, hay un orden que ellos tienen, o sea, completo en general, y es lo que Dios también nos dice, o sea, que tengamos orden en todo. Así es. Bueno, ya para finalizar, queremos despedirnos, ¿verdad? Pero sin antes recordarte nuestro correo electrónico, eresloquecomes@comuniontv.com. Y por favor, si estás viendo este programa y te sientes aludido en alguno de estos trastornos, escríbenos, que nosotros también te podemos ayudar. Dios te bendiga.